Leyendas de Holanda. La Plaza Dan. El nombre correcto de este país es Netherlands, traducido como Países Bajos. En el siglo XVI, la Santa Inquisición fue instalada en la Plaza Dam, ubicada en la capital del país, Ámsterdam. El Tribunal de la Santa Inquisición enjuició y condenó a muerte a cientos de personas que consideraba que eran brujas o herejes, aunque no fueran culpables. Muchas de ellas murieron quemadas en la hoguera durante esa época. Debido a estas trágicas muertes, se cuenta que cuando la noche cae, en la plaza empiezan a ocurrir fenómenos paranormales. Existen registros históricos de que el 25 de septiembre de 1874, varias personas vieron que entre las ventanas de la parte superior del Palacio Real estaba la silueta de una mujer que desapareció repentinamente. Entre el 25 y 27 de febrero de 1941, muchos manifestantes fueron asesinados por nazis, después de que varios conductores se negaron a transportar a judíos a campos de concentración, en donde eran exterminados. Los nazis fueron personas que estaban de acuerdo con las ideas del movimiento nazi, comandado por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, cuando cae la noche en la plaza, se puede sentir un ambiente muy triste. Algunos relatan que es posible escuchar los lamentos desgarradores de las personas que fueron víctimas de la Santa Inquisición, pero otros más aseguran que aún se pueden sentir todas las presencias de los manifestantes que fueron asesinados por los nazis por negarse a cumplir sus órdenes. El holandés errante, también conocido como el holandés volador, es un barco fantasma que navega en todos los mares del mundo, ya que nunca pudo regresar a tierra después de una larga travesía, siendo condenado a vagar por toda la eternidad. Las personas que lo han visto a lo lejos aseguran que tiene el aspecto de un navío fantasmal. Se cuenta que todos los barcos que han naufragado anteriormente habían visto a este navío. Ninguna persona que se haya encontrado con esta nave directamente en el mar ha sobrevivido después del encuentro. Además, se cree que su tripulación se forma por todas las ánimas en pena de las personas que fallecieron en el mar. Algunas versiones de esta leyenda cuentan que el origen del holandés errante se debe a que su capitán, William van der Decken, hizo un pacto con el demonio para surcar en las aguas por siempre. Sin embargo, Dios se enteró de este pacto y lo condenó a vagar por toda la eternidad sin encontrar descanso eterno. El fantasma de Spooksteg. En los años 1700, en el actual número 134 de la calle Sedig, vivió una mujer de nombre Elena, junto con su padre y su hermana Dina. En esa casa tenían una curtidora, es decir, una máquina donde cortaban pieles para zapatos. La joven Elena se enamoró de un marinero llamado Wouter, pero este se enamoró de su hermana Dina. Cuando Elena se enteró de esto, buscó a su hermana y la encontró en su habitación. Le dio un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente. Llevó el cuerpo al sótano, donde estaba la curtidora, y encerró el cuerpo en la habitación. Wouter, al darse cuenta de que Dina había desaparecido, pensó que se había alejado de la ciudad. Sintió un vacío en su corazón. Para quitarse ese dolor, se casó con Elena. Los años pasaron, y cuando la mujer estaba al borde de la muerte, le confesó a su esposo lo que había hecho, esperando que la perdonara. Sin embargo, su esposo la maldijo, deseándole que nunca encontrara la paz. Desde ese momento, en este sitio, se empezaron a escuchar fuertes ruidos y gritos de dolor y de agonía. Se cree que se trata del alma de Elena, quien no ha encontrado el descanso eterno. Otros más aseguran que han observado la aparición del espíritu de una mujer que deambula por todas las habitaciones. La sirena de Westenschouwen. Cerca de un viejo puerto holandés llamado Westenschouwen, unos pescadores atraparon en sus redes a una sirena. La criatura les pidió que por favor la liberaran, y si lo hacían, les daría una recompensa.
pero los hombres le negaron su petición, ya que creían que les pagarían por su captura. Mientras se iban acercando al puerto en su embarcación, un tritón con un bebé en brazos se les apareció y les pidió a los pescadores que la soltaran, ya que era su esposa y ellos eran muy felices, y si la sirena tocaba la tierra, moriría. Sin embargo, de nueva cuenta, los hombres negaron la petición. Cuando llegaron al puerto, los pescadores se hicieron famosos al mostrar a la criatura que habían capturado. Los ciudadanos quedaron impresionados de su belleza, y cuando se aburrieron de ella, la dejaron abandonada a un costado del faro, en tierra firme, en donde murió tristemente. El tritón, lleno de ira, llevó algas y arena al puerto, los cuales empezaron a subir cuando aumentaron las mareas e inundaron las calles, haciendo la vida imposible de los habitantes. Actualmente, se cuenta que quien encuentre el cuerpo de la sirena obtendrá la vida eterna. El callejón de Osenspostej. Este sitio está ubicado cerca de la antigua iglesia luterana Redonda. Hace algunas décadas existía una cervecería a la cual los trabajadores evitaban bajar a la bodega cada noche de cada viernes. Decían que se aparecía un fantasma de ojos rojos y una boca de olor apestoso que hacía que salieran despavoridos del lugar. Detrás de este sitio existe una calle que tiene el nombre de Kogenstraat. En el número 11, hace 100 años, existía una imprenta de la cual los trabajadores comentaban que las luces se apagaban, las máquinas se encendían solas y comenzaban a funcionar sin ninguna explicación. Cuando esto ocurría, los dueños, que dormían en la planta baja, se escondían bajo las sábanas. Al día siguiente, cuando subían a la imprenta, encontraban la máquina caliente, así como una gran cantidad de tornillos esparcidos por todo el suelo. Nunca supieron el origen de estos fenómenos. El milagro de Ámsterdam. En el año 1345 ocurrió un milagro inexplicable. En una calle de nombre Kalverstraat vivió un enfermo que estaba a punto de morir. Su criada fue a un templo para pedir al sacerdote que le diera la comunión final antes de su fallecimiento. El padre así lo hizo y le dio la última consagración. Acto seguido, el cura se fue y a los pocos minutos el enfermo vomitó todo lo que se había comido, incluida la hostia consagrada. La criada limpió los desechos y los arrojó en una hoguera que había encendido. Acto seguido, se fue a su cama a dormir. A la mañana siguiente, cuando la mujer se levantó, se sorprendió al ver que los restos del vómito se habían consumido, pero la hostia había quedado intacta. Inmediatamente, la oblea empezó a levitar sin ser consumida por las llamas. Asombrada, se dirigió al templo de San Nicolás para que el sacerdote se enterara de todo lo ocurrido. Cuando los dos llegaron a la casa, vieron a la hostia flotando. El cura se la llevó al templo, pero a la mañana siguiente volvió a aparecer en esa misma casa. El religioso se la volvió a llevar y al día siguiente volvió a aparecer en la casa. Entonces comprendió que el trozo de pan quería quedarse en ese lugar. En cuanto el enfermo murió, construyeron un templo en esa casa que fue llamado Capilla del Santo Lugar. Desde ese momento, los fieles empezaron a visitar el sitio. Se llevaban la hostia a la iglesia de San Nicolás y al día siguiente aparecía en la Capilla del Santo Lugar. Así fue como los creyentes empezaron a celebrar la procesión del milagro, en la cual llevaba la hostia a una capilla y luego la regresaban a su lugar de origen. Con el paso del tiempo, la Capilla del Santo Lugar fue destruida, pero la procesión se siguió realizando hasta nuestros días. La tumba de Begina Cornelia. Las Beginas fueron mujeres del siglo XII que seguían las normas de Dios para ayudar a los más necesitados, pero rechazaban a la iglesia por la corrupción que había adentro. Para no ser descubiertas, construyeron un templo secreto en medio de 2 casas de Ámsterdam, al cual asistían en la noche. Esta capilla recibió el nombre de Beginhof. Actualmente
En el jardín de esta capilla existe la tumba de una beguina conocida como Cornelia Arends, la cual murió el 14 de octubre de 1654. La leyenda cuenta que tras ser enterrada en el cementerio de las Beguinas, empezaron a escucharse extraños ruidos adentro de su sepulcro, y al día siguiente sus restos aparecían en una alcantarilla ubicada en la actual tumba. Aunque lo regresaban a su mausoleo, a la mañana siguiente los huesos volvían a aparecer en la alcantarilla. Sus compañeras se dieron cuenta de que Cornelia no estaba a gusto, así que movieron sus restos a la actual tumba, y desde ese momento el fenómeno no se volvió a repetir. La Casa de las Cabezas. En el número 123 de la calle Keizersgracht, en Ámsterdam, existe un edificio conocido como la Casa de las Cabezas, construido en 1622, caracterizado porque tiene 6 construcciones de cabezas que miran a los transeúntes. Se dice que representan a los dioses grecorromanos Apolo, Ceres, Mercurio, Minerva, Baco y Diana. Sin embargo, la leyenda cuenta que en realidad estas cabezas son los retratos de 6 ladrones que un día se metieron a la casa a robar. Se cuenta que hace mucho tiempo, en el interior de la casa, estaba la criada de un famoso corredor de bolsa llamado Nicolas Saugier. Un día, la criada escuchó ruidos y se dio cuenta de que unas personas intentaban entrar en la casa para robar. Sin pensarlo, la mujer tomó un cuchillo y se lanzó contra ellos para acabar con su vida. Después, los empezó a descuartizar sin piedad hasta que los decapitó. Ese evento sonó en todos los lugares y debido al heroísmo quisieron condecorarlo, así que años después, en la entrada del inmueble, fueron construidas los bustos de las cabezas de los ladrones que entraron a robar. La calle de la sangre. Esta calle, ubicada en Ámsterdam, recibe el nombre debido a la cantidad de sangre que se derramó hace mucho tiempo. En los años de 1500, cuando el duque de Alba gobernaba la ciudad, instaló en la plaza Neumarkt un jurado en el que se ejecutaban a las personas que cometían asesinatos o algún tipo de robo. Sus restos eran colocados en una torre medieval que aún existe en dicha plaza. La leyenda cuenta que eran tantas las ejecuciones que la sangre de los cadáveres no se iba al drenaje, sino fluía a lo largo de una calle que estaba a un costado de la plaza. Debido a esto, empezó a ser conocida como la calle donde corría la sangre de las víctimas, hasta que finalmente fue nombrada como la calle de la sangre. El Bullebak. Se trata de una criatura que se desplaza entre los canales de la ciudad de Ámsterdam. Es descrito como una mezcla de un anfibio y un pez que devora todo aquel que se interponga en su camino. Al moverse por el agua, emite ruidos ensordecedores. Se cree que habita principalmente en el puente 149, el cual recibe el nombre de Bullebak en honor a la criatura. El Bullebak devoraba a las personas que caían en los canales. También atacaba y arrastraba a los niños que jugaban en las orillas de los cuerpos de agua para comérselos posteriormente. En muchos puentes existen figuras talladas de esta criatura para que las personas recuerden que pueden morir ahogados o devorados por este ser. Las ninfas de Amstel. Se cuenta que no hace mucho tiempo, en el río Amstel, existió un grupo de mujeres hermosas con cola de pez, las cuales se les dio el nombre de ninfas. En una ocasión, en el puerto Achtergracht, los pescadores ataban sus embarcaciones al muelle durante la noche y a la mañana siguiente eran encontradas desatadas y dispersas por todo el río. Nadie sabía quién era el responsable de esto. En una ocasión, un pescador se quedó toda la noche para vigilar a la persona que desataba los botes, cuando de repente se llevó una sorpresa al ver que las ninfas emergían de las aguas y eran quienes desataban las embarcaciones. El hombre se arrojó al agua para tratar de capturar a una, mientras las demás huían del lugar. La ninfa, presa del pánico, le dijo que si la liberaba, le daría un regalo. El hombre accedió y decidió soltar a la criatura, la cual nadó a toda velocidad para alcanzar a sus compañeras.
En ese instante, de las aguas del río empezó a emerger un bote lleno de oro. Al día siguiente, el pescador le contó a sus compañeros lo ocurrido, pero nadie le creyó. Desde ese entonces, muchas personas empezaron a esconderse en las noches para atrapar a alguna ninfa para que los recompensara. Sin embargo, estas no volvieron a aparecer.